Saludos amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy me acompaña un conocido de ustedes, el doctor Carlos Sandoval. Él es médico geriatra que desempeña su labor clínica en la clínica El Gol, vale la redundancia, autor de varios libros que seguramente ustedes conocen, como Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, enfermedad del olvido, Chao papá y chao mamá, que está por salir, las 101 preguntas, ¿no?, sobre las demencias. Gran amigo mío, Carlos, bienvenido. Gracias, Pepe Pancho, por invitarme a tu programa. Carlos, nosotros que hemos hecho geriatría, tú eras tutor y después profesor mío en la residencia. Cuando nosotros estábamos en esa etapa, no se hablaba de esta nueva rama de la medicina, de los cuidados paliativos. Sí, era una disciplina nueva. Yo nunca he dicho especialidad porque es una disciplina. No existe la especialidad de cuidados paliativos. Cuidados paliativos lo puede aplicar cualquier especialista o cualquier médico, siempre y cuando se capacite y se entrene. Y efectivamente, la muerte es un tema tabú, un tema que no se toca y un tema que uno evita. Sin embargo, es un tema de lo que definitivamente tenemos que estar seguros, es que la gente se muere y nosotros también nos vamos a morir. Entonces, de una u otra forma tenemos que entenderla, enfrentarla y conocerla. Tienes razón, esta disciplina de los cuidados paliativos es una evolución de la medicina hacia una necesidad que siempre estuvo, pero que ahora es mucho mayor, porque hay mucho más enfermedad crónica, ¿no? Antes no había mucha enfermedad aguda, y es verdad, la OMS habla de cuidados paliativos de base comunitaria. Es decir, que todos los médicos y todos los profesionales de salud tendríamos que tener un conocimiento o llevar clases sobre cuidados paliativos, cosas que todavía no se hacen en todas las facultades de ciencias de la salud. Sé que estás escribiendo un manual. ¿Por qué? Estoy dirigiendo un manual de cuidados paliativos desarrollado por diferentes especialistas, diferentes colegas. Y esto surgió a raíz de un curso que organizó la doctora Pilar Gamarra, en la que yo fui uno de los expositores, y me gustó el curso porque me lo escuché todo y le digo a la doctora Gamarra, Pilar, ¿por qué no juntamos todas las exposiciones en un manual? Pero este manual, porque la mayoría de mis libros los he dirigido a un público general y específicamente a los hijos. Mis libros van dirigidos a los hijos de pacientes adultos mayores, de pacientes terminales. Pero en este caso, este manual sí va dirigido a profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas. Este tema del cuidado paliativo sí es interesante porque hay gente que no lo entiende todavía, sobre todo de los mismos profesionales, porque nunca lo llevaron en la universidad, nunca estuvo en su libro, por decirlo así. A veces en los hospitales o en las clínicas de lo que se trata es de que no se muere en mi guardia. No sé si te has escuchado esa cosa. Que no se muere en mi guardia. En cualquiera, pero aquí en mi guardia no se muere. Entonces le pones un poco más de cosas. Y también está el paralelo de que así como ayudamos a nacer, podemos ayudar a nacer hacia una nueva vida para los que creemos. El problema es que en la universidad nos formaron para que el paciente no se muera. O sea, nos formaron así. Y consideran que la muerte es un fracaso de la medicina, del hospital y del médico. Entonces así te forman y así tienes de chip. Ahora, como tú bien dices, en algunas universidades, y la San Martín fue la pionera, empezamos a enseñar geriatría. Y de una u otra forma empezamos a cambiarles el chip a los chicos, pues ya en sexto año, de que así como uno se prepara, como lo acabas de decir, para nacer, también tenemos que prepararnos para morir o para que se mueran nuestros pacientes. Respondiendo a tu pregunta, recién más o menos ahora algunos oncólogos ya tienen algunas ideas de cuidados paliativos, algunos emergenciólogos también, a veces llegan, porque antiguamente llegaba un paciente terminal, caquético, con tumores, con derrames, y lo reanimaban en emergencia, porque tenían el chip de que no se debía morir. Pero ahora, después de hacer una buena historia, dice, ¿pero qué tiene el paciente? No, el paciente tiene cáncer, ya está, ya lo declararon terminal. Entonces, ¿para qué ha venido? Solo para dolor. Bueno, le calmamos el dolor, pero ya no lo reanimamos.
se está aprendiendo algo, pero hay un vacío enorme, totalmente. Es interesante porque así como es una evolución de la medicina y de los conocimientos de los médicos, esto responde a una necesidad y responde a una reconciliación de la medicina con lo que quiere la persona. ¿Qué otras enfermedades, aparte de los cánceres, se puede hacer cuidados paliativos? No, la enfermedad oncológica y los cánceres representan el 20% del total de enfermedades que los geriatras vemos de enfermos en la fase terminal. Vemos, por ejemplo, la famosa insuficiencia cardíaca o la insuficiencia respiratoria, la fibrosis pulmonar, en donde el enfermo se ahoga, vive con oxígeno y se ahoga y tenemos que prepararlo para que fallezca. Enfermedad como el Alzheimer, cuando está en la fase terminal, el paciente se olvida de deglutir y a veces cada cucharada es un suplicio para la familia porque el paciente empieza a toser y a atorarse. El Parkinson, la enfermedad renal, hay un montón de enfermedades no oncológicas, que ya dije son la mayoría, en fase terminal. Ahora, tenemos también una mala forma de expresar, ¿no? Decimos el paciente terminal. Como estamos ahora en la fase de volver a humanizar la medicina, tenemos que por lo menos decir el paciente o el enfermo con enfermedad terminal o en fase terminal. No el enfermo terminal, sino el enfermo Efectivamente. con... Una persona con una enfermedad terminal, ¿no? Al final es una persona. Cuando hablamos de cuidados paliativos, no acaba cuando la persona fallece, ¿no? Una de las ventajas que tenemos los geriatras es que entramos al hogar de los enfermos. Entonces, a veces, y tú, estoy seguro que ya tú lo has vivido, ya debe de haber atendido a 3 generaciones, a la abuela, a la hija y a los contemporáneos, e inclusive te habrán picado alguna consulta para los hijos, porque es parte de nuestra vida. Entonces el geriatra ingresa al hogar del paciente y una vez que el paciente fallece, los cuidados continúan, porque viene el duelo, y el duelo es un proceso, que es diferente entre una persona y otra. No hay un duelo mejor que otro. El hijo que llora más no es mejor hijo que el que lloró menos. En fin, entonces, el otro día me llama una hija que había muerto la abuela, y me dice, doctor, mi mamá está llorando demasiado, ¿qué le damos? Nada, que llore. Llorar es el mejor antidepresivo, el mejor remedio en esta etapa. Déjala llorar. Es que llora todo el día. Es un proceso. Déjala llorar. Y ya la abuela había fallecido hacía 2 semanas. Entonces, por eso que no terminamos cuando muere el paciente, sino un tiempito más. Sí, pues el duelo tiene un proceso que hay que acompañarlo, seguirlo, mirarlo, vivirlo, ¿no? Vivirlo. Y bueno, por supuesto, ya cuando se convierte en duelo patológico, que tiene sus tiempos, poder intervenir de la mejor manera. Yo te decía que quería volver a tu manual, al libro, porque este curso que organizó nuestra amiga la doctora Pilar Gamarra, pediatra también, es un curso que ella repite todos los años. Es el curso que duplica el curso de la Academia Latinoamericana de Medicina de Adulto Mayor, y muchos de ellos son residentes de los que ponen. Algunos son ya geriatras. ¿Cómo has logrado hacer algo que en los cursos de ALMA no hemos logrado para que concreten su publicación? No, este es un curso que se dictó paralelamente, no es el ALMITA, sino un curso de cuidados paliativos. Okay. Pero al final la idea es la misma. Todos los expositores tienen su clase en PowerPoint. Entonces yo le dije a cada autor, me acerqué y conversé, tu clase en PowerPoint convierte en la Words. Como si la estuvieras hablando, pero me lo hace en Word, en formato de Word. Le dije bajo este formato, por decir, introducción, cuerpo, conclusiones, y así a todos. Y con alguna característica. Siempre respetando los derechos de autor, parafraseando con su cita textual. Y lo entregaron. Lo junté, me los tuve que leer todo, lo revisé, y de ahí busqué una universidad auspiciadora. En este caso va a ser la Universidad Cayetano Heredia, que nos va a auspiciar, nos ha aceptado. Al comienzo lo hicimos en formato APA y Cayetano trabaja con Vancouver. Bueno, simplemente cambiar el estilo, pero... Viva Mendeley. ¿Ah? Viva Mendeley y Sotero. Sí, pero al final va a salir. Y yo pienso que ALMA, porque yo soy egresado de ALMA y soy miembro de ALMA, tiene tantos buenos expertos que podrían sacar manuales de cada reunión.
simplemente convirtiendo las exposiciones en Word y lógicamente el editor o el comité. Siempre hemos querido, solamente lo hemos concretado una vez, te digo de una vez, te lo anuncio que va a haber un comité editorial. Está Santiago Paulino Ramírez de México encargado, y probablemente convoquen a los que más escriben libros para que sean parte de ese. Ah, qué bueno. Entonces, para iniciativas, por ejemplo, como tu libro, que sea sometido a la academia y que además de la prestigiosa Universidad Cayetano Heredia pueda tener un logo aval de ALBA. Vamos a ir más profundo con el tema de los libros, porque ya nos quedan pocos minutos. Un libro como este que me has regalado, que ya lo han visto ustedes en otra entrevista, Chao Papá, Chao Mamá, lo voy a leer, muchas gracias. Un libro es una herramienta. Y para que no solamente sirva para aprender a quien lo escribe, hay que usar. ¿Cómo hacer para que un libro, o en este caso un manual como el que tú has editado, se use y sea vivo? Es decir, se convierte en una herramienta de aprendizaje, una herramienta de enseñanza, y no se vuelva viejo, porque un libro en 1 año, 2 años, muchas de las cosas se tienen que actualizar. Mira, a lo largo de este tiempo, ya tengo casi 10 años escribiendo, aprendí lo que se llama el círculo de oro, o el Golden Circle, que consiste en 3 círculos. Al medio está el por qué, sigue el cómo y al final el qué. Y normalmente todos hacen el qué. Y el que creó esto decía por qué Apple o Coca-Cola siempre destacan contra sus competidores a pesar de que todos también invierten. Y es que todos decimos, ¿qué haces? Escribo libros. ¿Qué haces? Vendo comida. ¿Qué haces? Ese es el what, el qué, el círculo externo. Hasta ahí todos. ¿Cómo? Con la mejor tecnología. ¿Cómo? Con la receta de mi mamá. ¿Cómo? Con la receta secreta. Ese es el how, y ahí se queda la gente. Pero nunca analizan el por qué. Y el por qué es lo más importante. ¿Por qué escribes el libro? No para ganar plata ni fama, sino el fin de escribir el libro. Para dejar un legado. Para aprender. Para mejorar la salud de los adultos mayores. Para que mis enfermos mueran dignamente. El por qué es lo que va a hacer que esto quede plasmado. Y es lo que, como lo repito y le recomiendo a todos los que nos están viendo, busquen en YouTube, en Google, el círculo de oro. Y eso explica por qué muchas marcas quedan, por qué muchos autores persisten y porque escritores quedan miles y al final los que van quedando siguen siendo los mismos. Platón, Quijote, y quedan a lo largo de los siglos y no se desactualizan nunca porque aplicaron el why, el por qué. Y finalmente, el autor dice, esto no es psicológico, es biológico. El qué es lóbulo frontal, que es lo más desarrollado. El cómo es el diencéfalo, pero lo más interno es el cerebro reptiliano, lo que te permite el miedo y la parte de supervivencia. Ese es el why. Bien interesante. Y no le escribe un médico ni psicólogo, le escribe un experto en marketing. Para terminar la entrevista, quiero pedirte un consejo para mí y probablemente para todos los residentes, médicos que te admiran, que te siguen, inclusive para las personas mayores o para cualquier persona que quisiera escribir un libro. Mi mamá siempre me fastidia y me dice que yo soy un hay que, pero tengo que... ¿Cómo hacer para pasar de la decisión a la acción de empezar a escribir un libro? Mira, tanto tú y yo, porque somos amigos, somos médicos al 100% y dedicamos nuestra profesión a la medicina y a la docencia. Nosotros no somos escritores ni nos formaron para escritores, somos médicos. Entonces, esto de escribir yo lo tomo como un hobby, como un pasatiempo, pero que me gusta. No lo tomo como una obligación ni como un trabajo, porque no es mi trabajo. Mi trabajo es la medicina y la docencia. Entonces, tampoco podrías vivir de ser escritor. Tampoco, exactamente.
A menos pues que sea Dan Brown o la escritora de Harry Potter. ¿no? Para eso tendrías que contar las cosas que no cuentas en público. Te cuento sobre este libro, Chao Mamá, Chao Papá. Es una cosa muy personal. Cuando yo estaba, y esta historia, los que me conocen saben que yo estuve mal en cuidados intensivos. Hay una entrevista que la vamos a poner acá para que vean cuando tú después nos cuentas cómo estuviste. Claro, tú me entrevistaste también, entonces estuve mal. Y yo me entero de que mi padre fallece cuando yo estaba hospitalizado y no me enteré, no tuve la oportunidad de decirle chao papá, ni atenderlo, ni llorarlo, ni enterrarlo. Entonces cuando me entero esa noche no dormí y dije, qué pena, Y ahí fue cuando diseñé este libro, Chao Mamá, Chao Papá, en el hospital, sin dormir, y ahí inventé el índice, diseñé el índice. Vamos a poner este capítulo, este capítulo, este capítulo. ¿Y por qué este capítulo y no otro? Y durante toda la noche me lo pasé así. Entonces, para escribir un libro, generalmente yo elaboro el capítulo, el índice. Después hay capítulos que se pueden agregar y otros quitar, pero esa es la columna vertebral. Entonces, yo llego a casa cansado y generalmente me echo a dormir 1 hora. Y de ahí ya despierto, mi café, y tengo alguna rutina, algunos rituales, ¿no? Pongo mi vaso de agua, pongo mi vela, mi incienso y algunas musiquitas. Que son rituales ya para que me motiven. Y me preparo a escribir. Esa es mi rutina. Una vela, incienso y un vaso de agua. Y un vaso de agua. El vaso de agua supuestamente te absorbe las energías malas y se va al agua, porque el agua absorbe las energías. Y eso es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias, la gente confunde. En las iglesias antiguas había una pilita de agua. Y la gente cree que es la pila bautismal. No, eso es la pila que uno tiene que meter la mano para descargarse y recién entrar a la iglesia. Ya ese es otro tema. Mira, qué interesante. Muchísimas gracias, Carlos. Te deseo mucha suerte. Bueno, suerte no. Que salga pronto el manual. Vamos a esperarlo en todas sus versiones y lo usaremos en el curso. Lo usaremos para aprender todos y lo usaremos como libro de referencia. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Para despedirme, los espero este 27 de julio en la Feria del Libro. Vamos a presentar en mi libro Chao Mamá, Chao Papá. Y uno de los presentadores va a ser nada más y nada menos que el doctor Parodi, que gran amigo y experto y gran profesional. No vayan. Listo, nos vemos. Chao.